Ya estamos con Teresa Gómez, periodista de investigación de OK Diario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy, claro, entré esta mañana en OK Diario y vi una notición, cómo se financiaba Podemos a raíz de los documentos que aportó Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, el ex líder de la inteligencia venezolana, a la Audiencia Nacional. Luego ampliaremos toda esta información, pero coméntanos eso, cómo se forjaba ese envío del dinero, porque yo lo leo y esto es verdaderamente mafioso. Él explica tres modus operandi, ¿no? Uno es mediante valija diplomática, otro es mediante efectivos a empresas españolas y otro es pues en efectivo directamente en Venezuela, ¿no? Este primer caso, mediante valija diplomática, se hacía de la siguiente manera. Además, lo bueno de este relato es que es muy detallado, cuenta fechas, lugares, momentos, quiénes intervenían y es muy fácil, ¿no? O por lo menos hace que el relato pueda ser confirmado por los investigadores, ¿no? Este caso de la vía a través de la valija diplomática, según explica el Pollo Carvajal, se hacía de la siguiente manera. El dinero provenía de la Embajada de Cuba en Venezuela. No, de la Embajada de Cuba a Venezuela se lo llevaban a la Cancillería venezolana. En la Cancillería venezolana cogía el dinero William Amaro, que era el secretario, es actualmente el secretario personal de Nicolás Maduro, y lo prescindaba y lo enviaba a través de valija diplomática a la Embajada de Venezuela aquí en España. Aquí en España se desplazaba Ramón Gordil, que era es el ministro actualmente, el ministro de Cooperación Económica, se desplazaba hasta España y recogía esa valija diplomática y se la entregaba en manos a Juan Carlos Monedero. Es decir, este dinero se le daba en manos a Juan Carlos Monedero. ¿Qué es lo que yo sospecho? Yo sospecho que este dinero ni mucho menos era para Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero era como el camello, ¿no? Dentro de la formación morada. El destino final de este dinero seguramente fuese para la formación morada. Y una de las pruebas, ¿no?, que aporta con respecto al método de la valija diplomática Hugo Carvajal alias El Pollo es, él recuerda la última entrega que se hizo aquí en España de dinero y es en la primera semana, durante la primera semana de julio de 2017. En esa fecha, la primera semana, Ramón Gordil vino a España, de hecho se volvió a ir en un vuelo el 7 de julio, mediante un vuelo de Iberia, de la compañía Iberia, ¿no? De 2017, Ramón Gordil dejó España para volverse a Venezuela. Esto para los investigadores, bueno, pues no es muy difícil de contrastar porque poniéndose en contacto con esta compañía aérea podrían ver si efectivamente esta persona regresó a Venezuela el 7 de julio de 2017 y a través de las cámaras de seguridad que hay en la embajada venezolana en España se podría ver si efectivamente se reunió con Juan Carlos Monedero y le entregaron esa valija diplomática. Esta fecha para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque la ley de financiación irregular de los partidos políticos, que establece en su artículo 7.2 que los partidos políticos no pueden ser financiados de ningún modo por un país extranjero, entra en vigor en el año 2015. Por lo tanto, todos los pagos posteriores al año 2015 serán investigados en España como financiación irregular. Es más, incluso los pagos anteriores al 2015 se podría considerar como un delito continuado y, por lo tanto, también se podrían investigar en España. Esto muchas personas me comentaban, ¿y esto significa que se podría ilegalizar el partido político Podemos? Pues bueno, eso ya depende de la investigación judicial y de si esto al final termina en juicio. Ahora mismo estamos en una etapa muy inicial de lo que es la fase de instrucción y tenemos hechos bastante, que al parecer parece ser que son bastante reales, ¿no? Y que se pueden investigar y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los delitos no están prescritos porque el Pollo Carvajal dice que la última entrega de la que tiene constancia fue en julio de 2017. Claro, también algo muy relevante, además del tema de Juan Carlos Monedero, del tema de los tres modos, ¿no?, como comentabas, de financiación, es que en esta ecuación se añade un nuevo régimen. Antes hablábamos siempre del régimen de Maduro, el régimen de Venezuela, y ahora también tenemos que hablar del régimen de Castro, ¿no? Concretamente, en esos momentos, tal y como publicáis, pues estaba el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y ahora podemos entender, digamos, las palabras que decía Pablo Iglesias, ¿no? Cuando falleció. Con sus luces y sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana. Esto dijo Pablo Iglesias, he leído palabras textuales,
cuando murió el líder, ¿no?, de la revolución cubana, Fidel Castro, en 2016. Efectivamente, hasta ahora teníamos constancia, ¿no?, de que Podemos había financiado a través de la narcodictadura de Venezuela y también del gobierno de Irán, ¿no? Sí. Eran los dos países de los que teníamos constancia, de los que se había nutrido, ¿no?, o se había financiado el partido de Pablo Iglesias. Ahora aparece un nuevo país, ¿no?, un nuevo financiador. En este caso es la dictadura comunista cubana, de los Castro. En aquel momento es cierto que gobernaba Raúl Castro, y ahora se entiende por qué los miembros de Podemos no querían condenar a Cuba hace unos meses como una dictadura, sino que decían bueno, que era un país democrático y demás, ¿no? A lo mejor puede ser porque parte del dinero que ellos reciben ha sido gracias a la dictadura comunista cubana. Pero esto, estamos hablando de que Podemos es un partido que está en el gobierno actualmente. O sea, esto es más grave, ¿no? Es decir, es mucho más grave de los titulares que puede arrojar en prensa. Es decir, estamos hablando de que tenemos un partido que está ahora mismo en el gobierno, que está pronto gobernando y dirigiendo nuestras vidas a nivel social, político, económico, y que se ha financiado de narcodictaduras como la de Venezuela, de dictaduras como la cubana, o de países como Irán, donde cuelgan a los homosexuales de las grúas, donde lapidan a las mujeres adúlteras. Esto es Podemos, ¿no? Efectivamente, esta situación se agrava más aún teniendo en cuenta que el partido que se ha financiado presuntamente del dinero de la narcodictadura venezolana y también de la dictadura comunista cubana es un miembro del partido, o sea, es un partido que está actualmente en el gobierno. Además, hubo otra de las vías, ¿no?, de financiación de Podemos, también era mediante entregas en efectivo en el propio país venezolano. Es decir, en este caso, según cuenta Hugo Carvajal, pues una persona que era su informador, su máximo informador, de la que no ha revelado la identidad, iba a la embajada de Cuba en Venezuela y recogía el dinero, y de la embajada de Cuba en Venezuela se lo entregaba a William Amaro, que, como hemos dicho, es el secretario, actualmente el secretario de Nicolás Maduro. ¿Qué hacía el secretario de Nicolás Maduro? No, se reunía con Juan Carlos Monedero en el Hotel Gran Meliá de Caracas, y de hecho hay una de las pruebas que aporta el general chavista, es que él recuerda, porque monitoreó esta entrega, que se le pagaron $600.000 a Juan Carlos Monedero en el hotel, en su habitación en Gran Meliá de Caracas, y se puede ver cómo entra esta persona, William Amaro, al hotel con una maleta, y a los 30 minutos justamente sale sin esa maleta. ¿Esto se puede investigar? Claro que se puede investigar. Se puede solicitar a esta cadena de hoteles que es española, por lo tanto lo tenemos mucho más fácil, se le pueden solicitar los datos si efectivamente se hospedó en ese hotel Juan Carlos Monedero, y viendo las grabaciones de las cámaras de seguridad se podría determinar si efectivamente William Amaro entró con una maleta y a los 30 minutos salió sin esa maleta que presuntamente se le entregó a Juan Carlos Monedero. Es decir, aunque no existe constancia de te entregamos tanto dinero, el hecho de que el relato sea tan detallado y muestre tantos tantos datos, ¿no?, del lugar, hora y las personas que intervenían, esto hace que sea muy probable o que facilite al menos la investigación para la policía y para el juez, ¿no? Y como decíamos en otras ocasiones, es cierto que Venezuela es un país que no colabora con España, ¿no? Es muy difícil investigar en Venezuela, pero es cierto que justo este hotel del que hablamos es una cadena española, y por lo tanto lo tendremos más fácil a la hora de poder investigar estos presuntos delitos. Y a esto se le suma, tenemos que recordar, los pagos también de Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa, que estáis publicando en OK Diario también, lo publicaba Alejandra Masaguas. Y claro, es que es verdaderamente increíble, ¿no? Hablamos también de millones y millones que dio Rafael Correa a Podemos. Sí, a través de Kinema Cooperativa, que es la cooperativa de Kinema, que también fue investigada, no tenemos que acordar de ello, en el caso Neurona, una cooperativa de Rafael Mayoral, diputado de Podemos, se
se financió también a Podemos a través de esas donaciones de dinero, como también se hacían a través de la Fundación CEPS, pero aquí es incluso hasta más directo, ¿no? Aquí ya no es a través de una fundación que se puede esconder con determinados trabajos que quiera entregar esa fundación, como posiblemente ha hecho, o probablemente ha hecho Neurona, ¿no? La productora de televisión, para poder justificar ese dinero que recibía de Podemos, sino que aquí ya directamente se le da a una persona de dentro del partido para desviar el dinero. O sea, yo creo que ya hay indicios más que suficientes para que se abra una investigación general sobre la financiación de Podemos. Tenemos, como bien has dicho, los pagos de Ecuador, desvelado por Alejandro Entrampasagua, periodista y compañero de OK Diario. Tenemos también, como hemos recordado, los pagos de Irán, tenemos los pagos de Venezuela y ahora se suma un nuevo país que es Cuba, que hasta el momento no teníamos constancia de que también financiaba al partido de extrema izquierda en España.